Hola de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los participios. Es una cosa que en principio parece sencilla, pero que no lo es tanto. Así que por favor prestad atención porque es complicado. ¿Qué son los participios? Esto sí que es muy fácil. Los participios son la forma en ing o nd de los verbos. Si es la forma en ing, será el participio presente, por ejemplo el verbo walk, walking, o si es la forma en ed, será el participio pasado. El mismo verbo, el verbo walk, walked, ¿vale? Andar con ed. Y he puesto aquí en la diapositiva un símbolo rojo muy grande que pone careful, los irregulares. No tenemos que saber los verbos irregulares, porque el participio presente no cambia. El participio presente es el mismo, es con ing y no tiene irregularidad. Pero el participio pasado sí, y no tenemos que saber los verbos irregulares, que sería la tercera columna. Tener muy en cuenta también las reglas de formación o de cómo añadir ing o ed en los verbos que cambian un poco, ¿vale? Pues empezamos ya más en detalle ya que sabemos qué son los participios, que son la forma en ing y la forma en ed de los verbos. Uso. ¿Para qué lo uso? El participio presente y el participio pasado se pueden usar como adjetivos. Participio presente y participio pasado se pueden usar como adjetivos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, he was attending the lesson quite bored. Bored, aburrido, el participio pasado del verbo to bore. Muy bien. Y estaréis pensando ahora, maestro, para esto no haces un vídeo, esto lo sé yo ya. No, hago un vídeo para lo que viene a continuación. Bored, he was attending the lesson. Como veis, se puede coger y colocar como un adjetivo delante de la frase solo el participio, que en este caso es un participio pasado, bored, y luego la frase. Si os fijáis, nos queda mucho más corto bored, he was attending the lesson, que he was attending the lesson quite bored. Además, al venir al principio, se enfatizaría que estaba aburrido, que la clase que estaba dando era un pestiño. De acuerdo. Otro ejemplito con participio presente. They were crying when they did the homework. Estaban llorando cuando hicieron los deberes. Crying, they did the homework. Llorando, hicieron los deberes. Como veis, lo colocamos al principio, le ponemos una coma detrás y luego la otra parte de la oración. Y nos hemos ahorrado el they were crying, ¿vale? Cuidado a la hora de utilizar esto porque a veces nos podemos liar un poco, que es un poco más complejo de lo que parece. Otro uso que tenemos, y este caso es solo del participio presente, ya no del participio pasado, solo el participio presente. Acciones que ocurren a la vez, son simultáneas, están pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice, well, he was following a thief, he fell. Tenemos aquí un pasado continuo y un pasado simple, dos acciones que estaban pasando a la vez, ¿vale? Mientras él seguía un ladrón, él se cayó. Para cortarlo, ponemos following a thief, he fell. ¿Te dais cuenta? El participio presente se coloca al principio y enfatiza la acción que estaba haciendo. Following a thief, he fell. Y hemos cortado la acción. Las dos cosas ocurrieron a la vez. Él iba persiguiéndolo y se cayó, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora venimos un poco más complicado y tenemos los participios perfectos. Al igual que pasaba con los modales, los participios también pueden ser perfectos y se forman con el verbo have y el pasado participio. El verbo have iría en participio presente, que sería con ing, y luego el participio pasado. Por ejemplo, having walked o having eaten. Si os fijáis, el eaten es un verbo irregular, tenedlo en cuenta. Y ya tendríamos un participio perfecto. Have con ing más participio pasado. Tendríamos un participio perfecto. ¿Y esto para qué sirve? Esto se usa cuando estamos hablando de dos acciones y una acción era anterior a otra. Igual que antes que teníamos dos acciones que eran a la vez, pero ahora una es primero que la otra. Aquí tenemos un ejemplo, dice March went to the quick market, then March came back home. Tenemos una acción primera, que es que fue al Badulaque, y una acción segunda, que es que volvió a casa. March fue al Badulaque y luego volvió a casa. Pues para colocar el participio perfecto, lo pondríamos en la acción que sucede primero. Having gone to the quick mart, she came back home. El went to the quick mart lo hemos sustituido por having gone to the quick mart. Daros cuenta que tampoco hay sujeto, que este having gone sería como a la vez el verbo y el sujeto de esta frase, si fijásemos.
Hemos quitado march y went, y ese went que es pasado lo hemos sustituido por el participio perfecto. Y luego la segunda parte se queda exactamente igual que estaba. She came back home. Volvió a casa. Una cosa importante respecto a esto. El participio perfecto opuesto al participio presente. Si estamos hablando de dos acciones pasadas, una anterior a otra, pero que son muy cortas, ¿vale? Que es una acción que pasa así, pasa muy rápido, podemos utilizar el participio presente en vez del participio perfecto. Por ejemplo, he picked up his phone, then he left the house. Cogió el teléfono y se fue de la casa. Bueno, podríamos haber dicho, having picked up his phone, he left the house, porque coger el teléfono era antes de irse, pero como son acciones que son momentáneas, que son rápidas, se puede sustituir este participio perfecto por un participio presente y nos quedaría con picking up his phone, he left the house, y nos da ese sentido como de inmediatez, de que va así rápido. Picking up his phone, he left the house. Diferencia. Participio perfecto para acciones, una pasa antes y la otra pasa después. Participio presente para acciones que pasan una antes y otra después, pero que son muy cortitas, ¿vale? O también teníamos participio presente para acciones que eran a la vez. Siguiente diapositiva nos dice que todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Pues en primer lugar porque se usan menos palabras. Como habéis visto, las frases son más cortas y eso resulta en economía del lenguaje, que es uno de los principios de todas las lenguas, que hay que ser económicos, que hay que hablar con el menos palabras posibles para decir el máximo significado. Entonces, por eso se hace. Tenemos otra opción que es con verbos que expresan o que están relacionados con los sentidos, se enfatiza la acción, se da un énfasis a la acción en sí al utilizarlo. Verbos de este estilo pueden ser see, watch, hear, feel o notice. Y aquí he puesto un cuadro muy grande que dice, ojo, que el que va en ing es el otro verbo. Es decir, cuando utilizamos un verbo que expresa un sentido que está relacionado con los sentidos, el verbo que iría en ing es el otro verbo de la oración. Y ahora lo vamos a comprobar en un ejemplo. Tenemos, I saw people shouting during the match. Vi a la gente gritando durante el partido. ¿Vale? Ese saw, que es el verbo que expresa un sentido, el sentido de ver, no va en ing, no va en participio presente. Pero el shouting sí que va en participio presente. Luego, por otro lado, tenemos, the policeman noticed the burglar stealing something in the shop. El policía se dio cuenta de que el ladrón estaba robando algo. El notice es un verbo, el darse cuenta, que está relacionado con los sentidos. Y entonces por eso el siguiente verbo, la otra acción, va en ing. Ojo, cuidado, que con los verbos que no están relacionados con los sentidos, el verbo en participio y el otro verbo tienen que tener el mismo sujeto. Como hemos visto antes, el del ladrón, por ejemplo, y el policía tenían dos sujetos, el ladrón y el policía. Mientras que ahora, dice aquí, when I was leaving the house, my mother shut the door. Son sujetos diferentes. No se podría hacer. No podríamos hacerlo. Necesitaríamos un mismo sujeto. Aquí lo tenemos. When she was leaving the house, my mother shut the door. Ella era la que estaba saliendo de casa y mi madre cerró la puerta. Por lo que es el mismo sujeto, es la misma persona la que hace las dos cosas. Leaving the house, my mother shut the door. Cuando salía de casa, mi madre cerró la puerta. Mismo sujeto sí se puede hacer, mientras que en el ejemplo anterior que teníamos when I was leaving the house, my mother shut the door, no tendría sentido, porque si dijésemos leaving the house, my mother shut the door, este leaving the house hace referencia a mi madre, no hace referencia a mí. Por eso, cuando utilizamos el participio presente con verbos que no están relacionados con los sentidos, el verbo y el participio tienen que tener el mismo sujeto. ¿Vale? Así que esto es todo por hoy. El vídeo no es muy largo, pero es muy intenso. Y es complejo. Tenemos que tener en cuenta que el participio pasado y el participio presente se pueden utilizar como adjetivos, que el participio presente se puede utilizar con acciones que están ocurriendo a la vez, que el participio presente se puede utilizar con acciones muy cortas que sucedieron una antes de la otra, que el participio perfecto se puede utilizar con acciones que es una anterior a la otra, que con los verbos que expresan sentidos podemos utilizar el participio presente y que con los verbos que no expresan sentidos tenemos que tener el mismo sujeto si utilizamos el participio presente. Es mucha tela y cuesta digerirlo, ¿vale? Así que por favor, prestad atención y volved a ver el vídeo si es necesario. Hasta otro, amigos.